El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Esto es Hablando de Frente. Estamos con estudio prestado. Dejé mis tarjetas, pero con el cariño de siempre estamos aquí, como todos los jueves, a las 7:30 de la noche. Y cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Para aquellas personas que me han dicho que hemos tenido algunos problemas con la plataforma de cable, en donde no nos han estado viendo, creemos que estamos haciendo todas las gestiones para lograr eso. Y además he estado coordinando con mi equipo de redes para agarrar y poder potencializar de alguna manera la llegada a través de diferentes mecanismos para que nosotros no seamos bloqueados en nuestra opinión. Yo debo empezar porque yo hice en mis redes de Vallarino Panamá, para los que lo hicieron, yo hice un pequeño test y dije que al día siguiente iba a dar una respuesta y no la di, así que voy a hacer esa aclaración. La pregunta que yo hacía era una pregunta meramente académica. Yo debo decir que el Instagram lo quiero utilizar un poco más para temas académicos. Y yo decía, le preguntaba a la audiencia que qué debía hacer un policía de tránsito que llegaba ante un accidente en donde había fallecido una persona. Que si debía pedirle la declaración directa a la persona, o si debía primero leerle sus derechos y decirle que tenía derecho a mantener silencio y a un abogado. Y luego, cuando empecé a ver las respuestas, que de hecho recibí de un juez amigo un mensaje que decía que yo estaba pidiendo consejos en las redes y tal y cual, bueno, yo lo tomo entre broma, pero en parte en serio, uno siempre aprende de todo el mundo, de los pasantes uno aprende. Pero la opinión que yo quería vertir era que tiene unas variables. Si, por ejemplo, es una unidad del tránsito, me refiero de la autoridad de tránsito, que no es policía, no necesariamente tiene la obligación de hacer una lectura de derechos a pesar de que haya una persona que haya fallecido. Si el policía que está atendiendo eso no está ante una situación en donde va a producirse una aprehensión de la persona, entiéndase que la van a retener, en teoría no habría la obligación como tal. Pero la sanidad es que sí lo haga y la recomendación también es que si usted está ante un escenario en donde ha fallecido una persona y usted ha intervenido en ese accidente de tránsito y a usted le llegan a pedir de alguna manera su declaración, es importante que usted sepa, y además es mi recomendación, que usted tiene derecho a acogerse al artículo 25, a no dar ningún tipo de información ni datos y a esperar la llegada de su abogado. ¿Y eso por qué pasa? Cuando la gente está en la mitad de esa situación, está muchas veces muy nerviosa. Y a mí me ha tocado ver gente decir o complicarse con temas como decir, bueno, yo creo que venía como 45 o 50 kilómetros. Y resulta ser que 3 cuadras para atrás hay un letrero que decía 35, ¿ves? Porque era zona escolar, lo que fuera. Pero la persona se complicó por esas primeras declaraciones que hizo. Entonces, si usted está en una situación como esa, usted anote quiénes son los testigos, usted anote quiénes vinieron, usted tome fotos y guárdelas para usted de lo que ocurrió y consulte con su abogado de acuerdo a lo que ocurrió, cuál es la posición que usted va a tomar en eso. Y vuelvo y le digo, los nervios muchas veces traicionan, en muchas veces, y luego complican a eso. Así que espero haber dado esa respuesta. Hoy, que literalmente voy a desnudar aquí algunas actividades del Ministerio Público, antes de eso, yo quiero referirme a algunas situaciones que realmente creo de importancia y de urgencia que se atiendan en el país en un minuto. Porque yo ya con una gasolina en $6, $7,
hay que hacer algo, van a haber sacrificios. Es importante decirle porque fuéramos irresponsables si aquí nada más salimos, hay que bajar la gasolina, no es un elemento fácil, pero no es un elemento que se controlan la mayoría de las variables porque es un tema que viene de afuera. Pero yo por lo menos quisiera ver ya a estas alturas en donde se tiene esta magnitud de temas que el gobierno estuviese haciendo alguna gestión para por lo menos decirnos vamos a tratar de hacer esto y invitando a la empresa privada a tratar de ver qué hace. Yo en mi oficina gestioné, por ejemplo, hacer en base al precio de la gasolina, les estoy dando una especie de bono de ayuda a las personas dependiendo del precio en que esté la gasolina a los trabajadores de mi oficina, porque entiendo que realmente ha sido un tema difícil. ¿Y por qué hay que prestarle tanta atención? Porque si no se le presta esa atención ahora, el problema que ya tenemos se va a complicar mucho más. Se va a complicar mucho más con protestas, con situaciones. Y entonces si el empresario ya le es difícil manejar una situación en base a estas subidas de precio, que pudiéramos de alguna manera atenuar, aunque fuera parte en los impuestos, en la forma en que se atiende el problema, va a ser mucho más difícil si aquí viene con huelgas, con protestas, con cierres, con bajar el consumo producto de estas situaciones. Entonces, la invitación realmente es que yo sí pienso que ya deberíamos estar viendo como una maquinaria en el gobierno para ver qué se hace. Tengo que hacer un comentario en relación a lo que ha ocurrido con los 15 diputados de Cambio Democrático. Yo entiendo que mucha gente no está de acuerdo con los 15 diputados y de hecho muchas veces yo no estoy de acuerdo con muchas de las posiciones de varios de ellos. Pero la gente tiene que entender lo que significa esa decisión. Ahí se ha dicho, por parte del Partido Cambio Democrático, se ha dicho, se expulsa por haber traicionado una línea del partido. Primero, si son 18 diputados y 15 votan de una manera, una mayoría de esa bancada parlamentaria está tomando decisión en un sentido. Y es incorrecto llamar que esa mayoría tenga que responder a la decisión de una persona en la junta directiva. ¿Yo qué tengo que ver con Cambio Democrático? Nada. ¿Soy parte de Cambio Democrático? No. Pero me preocupa un precedente que no puede dejar pasar el Tribunal Electoral, porque nosotros sí tenemos esto con cualquier otro partido el día de mañana. Y si un presidente de un partido dice yo quiero que todos voten así, y el otro presidente del otro partido dice yo quiero que voten asado, y tenemos 71 diputados, entonces en verdad vamos a tener solamente 2 votos, como quiere que vote este y como quiere que vote este, porque los otros son meros títeres que tienen que obedecer lo que esas 2 personas quieren. Entonces se rompe una democracia interna que yo espero que eso sea corregido en el Tribunal Electoral, porque entendemos que la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático pues no tiene la intención o no tiene dentro de la representación, no tiene las intenciones de revertir esta decisión. Hablando de revertir decisiones, ahora sí vamos a entrar en materia. La juez Valoisa Martínez, que Dios nos libre, está corriendo para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y digo Dios nos libre porque yo puedo no coincidir con miles de decisiones de jueces y eso a mí no me incomoda como tal. De hecho, ustedes me han visto aquí y en casos hasta propios en donde yo no he coincidido, por ejemplo, con el criterio de la jueza Nacita Rowe cuando me falló en contra inicialmente en la no admisión de la demanda a Kenia Porcel, y que yo apelé y de hecho ganamos la apelación, pero cuando ella me falló en contra yo salí diciendo ella es una excelente juez. Y ella es una excelente juez y lo sigo pensando, que no coincidimos en la forma en que ella hizo esa interpretación del derecho y que puede ser ella la equivocada como pude ser yo. En este caso mis argumentos vencieron en el Tribunal Superior. Y si hubiese sido de manera distinta o no, lo importante es que hay diferentes criterios de abogados y que esos pueden valorarse y uno los presenta en la forma que quiere. Pero cuando yo tengo una juez
que nosotros anunciamos aquí que se iba a anular la audiencia que ella hizo del caso de New Business. En efecto se anuló, ya causó la nulidad de la audiencia, la causó la juez. Pese a que más de 20 abogados le dijimos, señora juez, usted no puede hacer una audiencia si usted no está oyendo a una de las personas que participó y si no estaba notificada. Era algo tan básico como eso, como fue mi molestia la semana pasada con el juez Frank Torres, no por la decisión, que no la coincido tampoco, pero esa sí la respeto. Esa decisión de él puede ser distinta a la mía y él puede ser el que está bien y yo equivocado, viceversa. Yo por supuesto pienso que nosotros tenemos la razón en las alegaciones de fondo, pero yo no puedo permitir que ese juez diga, no es que una persona, a pesar de que esté ahí en el monitor, si esa persona está procesada, si oye o no oye, no, eso es secundario. No, esa persona tiene derecho a participar en esa audiencia. Y cuando yo oigo un juez que violenta los derechos de una persona de esa manera, yo el lunes le estoy presentando la queja y la querella, ya terminé de redactarla hoy, tuve una semana llena de compromisos, pero el lunes le estoy presentando eso con muchos colegas más, queja y una denuncia por esa actuación. Y si me lo tengo que llevar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta allá me lo voy a llevar. Y voy a denunciar ese hecho porque yo creo que ese señor tiene que salir a pedir disculpas públicas al país y decir, esto estuvo mal de mi parte. Una persona procesada tiene derecho a oír lo que pasa en su audiencia y tiene derecho, de hecho, a participar lo que pasa en su audiencia. Hay que un juez me diga lo contrario, no merece ser juez. Bueno, Valoisa Martínez tomó esa decisión y nosotros se la impugnamos. En este caso no fui yo, fue el abogado Martín Rodríguez. Quiero tener el nombre equivocado, pero creo que es Martín Rodríguez Ochi. Porque simplemente la jueza a su representado le dijo si está bien o si no está bien, pero si no, la saco del proceso y seguimos igual. A pesar de que los habían notificado mal, a pesar de que no los habían llevado a la audiencia. Y mire, ahí hubo temas de violación de fuero, violación, lo que sea. 25 abogados, porque uno puede entender que un tribunal, cuando tiene muchísimas cosas de por medio, hombre, a una juez le pasaron algo y ella no leyó bien, se le pasó, son muchos casos, tal y cual. Yo creo que esa juez tiene como 5 casos nada más ahora mismo. Pero cuando usted tiene 25 colegas suyos delante suyo que le están diciendo, juez, usted está viendo eso, y eso es como que usted está hablando con la pared, ya uno entiende cuál es la forma de operar de esa señora, que de hecho la nombraron ahí después de que estaban todos los casos, es decir, ella no es un juez natural, ella la nombra en el 2017 en ese cargo, o 2016, sobre hechos que habían sido anteriores, cosa que es violatorio en mi criterio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y fue durante el gobierno de Varela y ella fue designada ahí. Y los casos de alto perfil, ellos se los mandaban a ella. Y esa señora negaba casi todo lo que se le preguntaron. Hace menos de 4 o 5 meses, ustedes vieron unas noticias que lo doloroso de esto, y aquí voy contigo, Javier Caraballo, lo doloroso de esto es que lo hagan a nivel institucional. ¿Y por qué voy a decir a nivel institucional? Porque una cosa es que uno tenga un fiscal que sea, hombre, cualquier pelafustán, y que se agarre y se dispare y uno dice, bueno, lo van a sancionar o lo van a despedir o lo que sea. Pero fíjense ustedes, yo quiero que en pantalla me presenten la primera gráfica, por favor. Si me presentan la primera gráfica del programa de hoy. Esto es una nota de prensa del Ministerio Público que salió en diciembre. Diciembre o enero, la nota es de diciembre. ¿Y qué decía? Que condenaban ahí a Giacomo Tamburelli y que condenaban a Roberto Carretero Napolitano a 4 años de prisión y que lo hacía esta juez tercera, liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez. Entonces, fíjense, podemos venir acá. Cuando yo veo esta noticia y que en su momento dado la comenté, me molesta, ¿qué cosa? El artículo 8 del Código Procesal Penal dice, ningún juez, ningún fiscal,
ningún querellante va a poder presentar a una persona culpable hasta que acabe el proceso. Y obviamente ese no era el final del proceso, porque así como nosotros hemos tenido sentencias que han sido adversas, cuando nosotros recurrimos, ganamos en la apelación esa sentencia. Entonces ahí la persona ganó el caso. Entonces yo quiero que después de 5 meses, porque esa noticia, nota de prensa de la institución, y Javier Caraballo, tú eres un procurador, tú deberías de alguna manera mirar lo que hacen tus fiscales y lo que hace el departamento de prensa de eso. Porque aquí salió que este caso, que llevaba ni más ni menos que el fiscal Adesio Mojica, entre otros, Ruth Morcillo creo que tuvo que ver también con este caso, Aurelio Vázquez con este caso, la fiscal Lizzy Bonilla tuvieron que ver con este caso, que era el caso de instrumentos musicales. Entonces, esa condena yo la vi en todos los noticieros y en todas las primeras planas de Panamá, de que habían condenado a Giacomo Tamburelli y que habían condenado a Roberto Carretero. Y si me ponen la segunda lámina para ver. Porque solamente ayer en una de las redes vi la sentencia aclaratoria cuando venía ya la parte resolutiva y decían, revocan la sentencia de Valoisa Martínez y resultan absueltos de toda culpa Tamburelli y Carretero. Pero es que no solamente resultaron absueltos, es que los peritajes que salían de ahí, que yo tengo el fallo y por eso les hablo con propiedad, y quiero decirles a ustedes, yo no conozco, no tuve nada que ver con ese caso, 1. 2, no conozco ni a Roberto Carretero ni a Giacomo Tamburelli, a título personal no los conozco, sé perfectamente quiénes son. En ese caso embarraron a Lucy Molinar también, las arrastraron en todas las redes y en todas las televisoras, que Lucy Molinar casi que era una corrupta, las guardaron en sus casas, al otro casa por cárcel, al otro lo detuvieron, y muchas otras personas, no me estoy limitando a eso. Pero que a nivel institucional un ministerio público hizo eso. Y no tienen la hidalguía, Javier Caraballo, de por lo menos poner en esa misma red, en esa misma nota de prensa, poner fueron absueltos. No son ustedes capaces de entender el daño que le hacen a las familias de estas personas, a ellos mismos, fuera de lo que causaron en los temas de libertad. Y les voy a demostrar que no es ni la primera y quizás no sea la última, lamentablemente, de ellos, pero que nosotros vamos a empezar aquí a hacer un balance de todo lo que ellos dijeron versus lo que realmente terminan saliendo en los procesos. Yo tuve una reunión en una ocasión hace unos meses con el procurador Caraballo y en su despacho, y yo le hice una recomendación, y de hecho si la tomara yo lo apoyo en eso. No es mi interés dañar la labor del Ministerio Público, mi interés es encaminar cómo debe ser una labor del Ministerio Público. Y yo le decía a Javier Caraballo, procurador, usted tiene que entender que le hace daño a la institución, primero porque viola la ley cuando le violan la presunción de inocencia a las personas. Y entonces la sacan en cada red, en cada periódico, en cada televisora, en cada radio, tal y cual. Y las personas ven, le hiciste daño a la persona. Pero también 1 o 2 años después, tú mismo le haces daño al sistema. ¿Por qué al sistema? Porque habrá mucha gente que pensará, no, algunos de ellos sí lo hicieron y salieron libres, en cuyo caso tenemos 2 problemas, porque nada más es uno de 2. O el fiscal es muy malo, que no logra evidenciar las cosas, en cuyo caso mejor se hubiera quedado callado y trate de hacer su proceso para ver si lo gana. O simplemente las personas realmente eran inocentes y no tenían que pasar por esto. O había por lo menos un hecho debatible que no justificaba que tuvieran que, ¿cómo se llama?, que abanicarlos en cada medio de comunicación
someterlos a detenciones domiciliarias, a prohibición de salir del país. Pero no crea que esto es un caso aislado. Si me ponen por favor en producción, porque hoy quiero hacer un punto y es el tema de cómo esto institucionalmente lo está haciendo el Ministerio Público. Por favor, póngame la siguiente gráfica que tenemos ahí en pantalla. O el siguiente. Del contrato, o sea que se estaba aprobando un préstamo sin contar con la autorización para la ejecución de la obra. Dicho préstamo fue dividido en dos partes. El primer préstamo fue por el monto de 20 millones de dólares, pagaderos a un plazo de 12 meses. Y el segundo préstamo por el monto de 10 millones de dólares, pagaderos a un plazo de 4 meses. Para garantizar el préstamo de 30 millones otorgado por la Caja de Ahorros, se utilizó una finca ubicada en Chepo, la que a través de la investigación se pudo comprobar que había sido evaluada por un valor de 24 millones, cuando su valor real era de 14 millones, y que esta finca le pertenecía a una de las personas que, dicho sea de paso, recibió un depósito injustificable por 7 millones de dólares en su cuenta y quien había fungido también como fiador solidario de mayor capital, es decir, era la persona que iba a afianzar el buen cumplimiento de la obligación con el banco. En este caso yo sí tuve que ver, y en este caso ni siquiera pudieron llevarlos a juicio, porque desde la etapa inicial, la juez de instancia, Vilma Urrieta, dijo no existe delito. Y el Ministerio Público, Adesio Mojica y Tania Sterling, mantuvieron esa posición y mantuvieron gente detenida por meses, algunas personas incluso más tiempo, como fue el caso de Wes Valdés, que estuvo detenido 5 años en realidad. Y yo les decía, paren ya, porque ya se lo dijeron claro, se pronunció la Contraloría, se pronunció todo el mundo, el mismo banco dijo no nos falta un real. Y ellos llevaron esto hasta el final. Luego subieron donde 3 magistrados más en el Tribunal Superior y luego fueron hasta casación. En todos los casos por unanimidad le dijeron aquí no existía delito. No había que procesar a estas personas. Pero ellos, ese era el secretario general de ese momento del Ministerio Público, que ¿qué hacía durante el caso? Conferencias de prensa. Y esto es lo que yo le decía al procurador. Procurador, usted debe concentrarse, le haría un favor a la institución si usted en vez de estar poniendo a las personas que están todavía en el proceso y que debe respetársele la presunción de inocencia, procurador, publique todos los días las personas que ya salen condenadas en última instancia, de manera que la sentencia esté en firme. Entonces ahí sí usted está mostrando un resultado, la gente no queda confundida. Oye, si el Ministerio Público decía que estaban en el delito y resulta ser que todo el mundo sale libre, 22 personas libres. Pónganme por favor la próxima gráfica para que ustedes vean, porque yo siempre he dicho, miren, en este caso fueron 22 personas. Yo recuerdo el caso de Eleonor Zamudio, que la hicieron votar, Manuel Morales, cantidad de personas, pero Pipo Virsi, Wes Valdés, que lo trajeron con un contingente de guardias que mínimo traían a Pablo Escobar Gaviria, Tachito Ruiz, abajo Fernando Correa, Francolini, Ricardo Arango. Y yo me pregunto, ellos tienen una remota idea de lo que le hicieron a esas familias y las 22 más. ¿Alguna vez el Ministerio Público hizo videos para decir, oye, perdimos en instancia, perdimos en apelación, perdimos en casación, les pedimos disculpas a estas personas? Fueron capaces de hacer un segundo proceso, que oigan, porque yo se los digo aquí y pasa, y nosotros estamos hablando de cosas de doble instancia, de cosas juzgadas. Insisten en temas sobre un tema de blanqueo, sobre un delito precedente que les dijeron que no existía. Miren, yo estoy muy seguro, aquí arrastraron a Mayer Mizrachi, que también tiene un tema de doble juzgamiento, y estoy seguro que en su momento dado va a salir de esa forma pronunciada por un tribunal superior, porque él ya el Tribunal de Cuentas, ya otro juzgado lo sobreseyó y volvieron a abrir otra causa y no les importa. Y yo vi en estos días a Mayer Mizrachi sufriendo por esto y de verdad que lo entendía,
porque de verdad que es que no paran, pero no piensen que queda ahí. Si me ponen la próxima gráfica, por favor, me voy a tomar unos 2 minutos más en producción. Este muchacho, que no es alguien de alto perfil, él era una persona que nadie conocía, Miguel Almanza, y un buen día, sujeto en 2 informes de personas anónimas y supuestos informes de inteligencia, aparece siendo el supuesto asesino de 7 personas en el búnker de Colón. Así lo presentan en el Ministerio Público, así lo presentan en los medios de comunicación. Y el muchacho no tenía nada que ver, es completamente inocente. Salió desvinculado, pero nunca vi una noticia del Ministerio Público diciendo, perdón, Miguel Almanza, yo fui acusador en ese caso. Las otras 2 personas, y más por la gestión de colegas que participaron en ese caso, terminaron condenadas las otras 2 personas. Y nosotros desde el comienzo pudimos saber que ese muchacho estaba mal vinculado. Y gracias a Dios ese muchacho logró salir. Pero nunca le salieron a aclarar eso en los medios, sobre todo institucionalmente el Ministerio Público. Pónganme por favor la siguiente gráfica para que ustedes vean cómo el Ministerio Público marca esto. Ahí ustedes ven a mi procuradora favorita, a Kenia Porcel, al lado de nuevo de este secretario general, en el caso de la operación del Gallero. Fueron otras 20 y tantas personas. Todos esos carros que ustedes veían ahí, vehículos vinculados. Miren, esto fue lamentable. En ninguna parte de esa investigación se incautaron esos carros. A ese nivel llegaron a mentir. Esas eran fotos de otras investigaciones previas que habían hecho ellos de otros casos y las pusieron en las fotos para los medios de comunicación. Ahí estaba Pani Pérez, falleció, salieron todos inocentes del caso, en todas las instancias, en primera instancia hasta casación. ¿Ustedes creen, vieron a alguien que pidieran disculpas? Creo que tenemos una última lámina, si me la hacen pasar. Ah, sí, claro, por supuesto, el caso Pinchazo. Ahí están. Nuevamente el fiscal Aurelio Vázquez, nuevamente abajo los otros fiscales. Ellos, vamos a poner que ustedes sigan pensando, hombre, a lo mejor Ricardo Martinelli era culpable porque ese era su criterio, ustedes pensaban así, cosa que yo estoy seguro que ustedes no lo piensan porque ustedes saben que me escondieron un CD, saben que se le pagó a un testigo cerca de $1 millón, saben todo cómo esto se hizo desde una computadora de Picuiro, pero vamos a poner que ustedes pensaran de esa manera. Ustedes tienen que ser hombres de leyes y ustedes tienen que saber que ustedes perdieron en un tribunal con 3 jueces y luego en otro tribunal con 3 jueces y que perdieron en casación con 3 jueces más y que perdieron la anulación. Entonces, si ustedes van a respetar el derecho, ¿cuántas veces, cuántos noticieros no le dedicaron a Ricardo? Y ya les digo, ¿cuántas informaciones no salían esos señores haciendo conferencias de prensa afuera? Entonces, han pedido disculpas, han dicho por lo menos, nosotros reconocemos que esto salió adverso a nosotros. No. Cuando uno después demanda, porque en estos días, bueno, mejor me aguanto todavía. Cuando uno demanda, y cuando se presentan los secuestros de bienes y cuando ustedes realmente pasan esas cosas, quieren decir que es una persecución. No, es que se le afectó el honor a muchas personas. Miren, yo no estoy de acuerdo y hoy me enteré que habían tumbado la cuenta de Foco por un supuesto ataque. Pero salen la semana pasada diciendo que es que si yo tenía una conversación con los gringos sobre Ricardo, no tengo la menor idea ni siquiera dónde sacan semejantes barbaridades. Pero alguien en su momento dado tiene que decirle, se tiene que respetar el honor de las personas. Y yo soy un convencido que eso se tiene que hacer incluso con jueces y fiscales. Hay muchos de estos videos que están en las redes, estas personas que salieron absueltas, yo les digo, de verdad, o sea, demándenlos, quéjenlos, procesenlos a esos fiscales, porque esa es la única manera en que esto va a pasar. Pero Javier Caraballo, este es un último mensaje para ti. Tú eres el director de esa institución y sabes que yo no coincido contigo en varias cosas, pero yo te respeto. Tú eres un procurador, estás tratando de hacer tu trabajo en esas cosas. Hay cosas en las que yo te dije no vamos a poder coincidir, en otras sí. Yo espero que nosotros podamos coincidir en algo como la presunción de inocencia, en que la institución no puede estar poniendo en sus redes operación 1, operación 2, operación 7, operación 9 y después perder la operación 1, la operación 2, la operación 7 y la operación 9.
y no salir a aclarar eso y dañarle la imagen a las personas basado en supuestos informes anónimos. Coincidamos por lo menos en eso, que una institución, tú como procurador, vas a hacer que ese departamento de redes respete la presunción de inocencia. Yo con eso me toca concluir el programa. Como les dije, habíamos tenido algunas faltas. De hecho, vamos a tratar de que cuando aquí haya un partido, hablé con gerencia para poder pregrabar o de alguna manera participar, pero lo que trato de hacer es una conciencia real de que nosotros no podemos tener un ministerio público que está supuesto a defender los derechos de las personas y que sea el primer violador a su pretexto de que ellos están correteando un delito. Los veo así hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.